tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta quinta sesión webinar del año que hemos preparado para todos ustedes. Gracias a todas las personas que nos han venido siguiendo en redes sociales y obviamente también en la comunidad Talentry y que además comparten en estos foros muy buenas prácticas que han podido implementar en sus organizaciones. Si este es tu primer webinar, pues te invito a que también puedas consultar los anteriores desde el canal de YouTube. Entre estos vas a encontrar el de responsabilidad social, mitos y realidades, la parte de home office y la productividad, el cómo impulsar el crecimiento de la organización a través de los planes de desarrollo de los colaboradores. La última sesión que tuvimos el mes pasado fue referente a la norma 035 como principio de bienestar en la organización. Y el día de hoy tocaremos el tema de liderazgo en las empresas. Recuerden también que podrán interactuar con nosotros durante este espacio, lanzando sus preguntas desde esta misma sesión webinar y escribiendo todas sus inquietudes, recomendaciones o prácticas que también quisieran compartir. Pues sin más preámbulo, me presento, soy Erika Martínez y me entusiasma pues muchísimo estar nuevamente en esta sesión abordando un tema de gran interés y de gran impacto para las organizaciones. Para entrar de lleno, tengo el gusto de presentarles el día de hoy, nos acompaña el doctor Efraín López Molina, por supuesto un experto en la materia con quien charlaremos en este espacio sobre el gran desafío que hoy tenemos del tema de liderazgo en las empresas. Les hablaré una breve reseña sobre la trayectoria del doctor Efraín. Él es licenciado en Psicología por la UNIVA, cursó la maestría en Desarrollo Organizacional y Humano también en la UNIVA. Obtuvo el grado de doctorado en Ciencias de Desarrollo Humano y Desarrollo Organizacional de esta misma institución. Obtuvo entrenamiento en terapia cognitivo-conductual por la Universidad Pública de Navarra. Cuenta con un diplomado en Gestión Humana Organizacional por el ITESO, diplomado también en Psicología del Deporte por el ITESO. Ha sido consultor de empresas desde hace más de 20 años. Es actualmente socio consultor de SPCO Consultores, firma consultora de empresas. Miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología, capítulo Psicología del Trabajo, miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. El año pasado obtuvo el premio en la trayectoria en capacitación por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Fue presidente y fundador del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC en el periodo 2012-2015. Es profesor internacional de la Fundación Juan Corpas en Bogotá, Colombia. Tiene 6 artículos científicos relacionados con la psicología del trabajo en revistas nacionales, 2 capítulos de libros relacionados con el estrés laboral y paros cardíacos del estrés laboral. Coordina actualmente la carrera de psicología en la UNIVA, es catedrático a nivel maestría y doctorado también de esta misma universidad. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, bienvenido, Efraín, nos da mucho gusto recibirte el día de hoy. Listos para comenzar con el tema que hoy nos merece trabajar. Muchas gracias, Efraín. Claro que sí, pues para iniciar la pregunta del millón, ¿cómo entender actualmente qué es el liderazgo? Bien, aunque el tema del liderazgo siempre nos ha sido apasionante estudiarlo, averiguarlo, diseñar nuevas maneras para producir líderes, primero estamos convencidos que el liderazgo es parte fundamental no solo de las organizaciones y de las empresas, es parte fundamental de las familias, es parte fundamental inclusive de una sociedad, ¿no? Entonces, actualmente, pues el contexto ha cambiado, tenemos distintas variables, ¿sí? En donde tenemos un tipo de industria, un tipo de organización que está evocada o está impregnada de tecnología, por ejemplo, que es una variable que hoy habría que considerar el liderazgo con esta variable. Y también, pues obviamente a las personas a las que se va a liderar, ¿sí? Las personas, los seguidores, son hoy personas que van teniendo intereses distintos a los que en anterior ocasión habíamos estudiado el tema del liderazgo, ¿sí? Y entonces eso va a implicar pues un cierto reto
para los líderes actuales de las organizaciones que están comandando pues una serie de proyectos o que tienen que llevar a buen puerto pues estos proyectos que se han implementado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso creo que aquí también un sesgo pudiera ser el entender qué no es liderazgo, ¿no? Y con qué en repetidas ocasiones podemos llegar a confundir. Sí, a mí me parece fundamental hacer esta pequeña diferencia, aunque seguramente, bueno, mucha de la gente que nos escucha ya la puede ir suponiendo o seguramente ya la sabe. Cuando hablamos de liderazgo, inclusive cuando vamos a estar hablando hoy el tema de liderazgo, no estamos hablando de la posición de jefe o aquella persona que tiene bajo su cargo a colaboradores o subordinados. Ese es un puesto o una denominación en la estructura organizacional. Sería ideal que esta persona que tiene bajo su cargo colaboradores, compañeros de trabajo o subordinados, tenga una característica o una atribución de liderazgo. Sería ideal, pero en muchas organizaciones no se tiene esto. Y ahí puede haber un peligro, ¿no? Porque de repente en tus colaboradores puedes tener gente que tenga liderazgo y tú siendo el jefe no tengas estas características. Tarde que temprano se notará. El liderazgo es algo que se nota, ¿no? No es algo que podamos ocultar durante mucho tiempo. Y el liderazgo brota, ¿sí? Y si no se canaliza adecuadamente, pudiera generar un problema, ¿sí? Que en el mejor de los casos es que la organización esté abierta a captar estos liderazgos para ya sea reposicionarlos dentro de la organización, asignarles nuevas tareas, nuevas atribuciones, porque además el líder quiere ejercer este liderazgo, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues ir desarrollando, si es que no lo tiene o se tiene muy poco liderazgo en los puestos de jefatura, pues ir desarrollando este liderazgo para que sea lo más compatible posible tu puesto de jerarquía, que puede ser de una jefatura, gerencia, dirección, y tu liderazgo que pudieras estar teniendo para ejercerlo. Ujú. Justamente creo que hoy en las organizaciones tenemos esa gran oportunidad de identificar de manera orgánica, ¿no? Esos estilos de liderazgo, esas personas, vaya, que pueden influir sobre otras en aspectos positivos. ¿Cuáles serían estos atributos que nos puede ayudar como a detectar este perfilamiento en liderazgo? Eso me parece sensacional. El líder eh, se va a notar porque tiene indiscutiblemente un entusiasmo. No podemos imaginar a un líder siempre apático o triste, va. Tiene un entusiasmo. Ese entusiasmo inspira, es decir, sigue siendo una cualidad de liderazgo, inspirar. Inspira a tus colaboradores, inclusive a tus compañeros del mismo nivel, ¿sí? A el proyecto, la meta que se vaya a asignar. Pero considero que es muy importante que el líder denotar, porque así sucede, el líder tiene una serie de valores. Y hoy en la actualidad en el que vivimos, en el reto con el tipo de industrias en las que nos encontramos, resulta que el liderazgo con valores va teniendo o va siendo un diferenciador no solo para proyectar a su organización a estos retos o estas encomiendas que se tiene, sino además entender que el diferenciador no solo tiene que ver con la conquista comercial de algo, ¿no? Sino hoy los retos que tienen los líderes es que eso no lo puede dejar de lado, tiene que conquistar metas económicas, rentables, porque además somos una organización, pero además tiene un compromiso con su propia organización, con su propia gente. Entonces, tiene que ser una espada de dos filos hacia un lado, sin dejar de descuidar todos los aspectos de rentabilidad que el líder tiene que obedecer y seguir a esto, pero sin sacrificar a su organización, a su gente, y eso implica una cierta esquema de valores. ¿Qué significa? Es decir, a ti y a mí nos gusta trabajar en un lugar donde hay pues cierta armonía, cierta paz, cierta ética, ciertos reconocimientos, este tipo de características que va siendo un diferenciador entre un lugar y otro. Y yo creo que el líder eso lo entiende
con mucho mayor facilidad y utiliza su liderazgo, que al fin y al cabo es un tipo de poder, el liderazgo es un tipo de poder, para poner a disposición estas dos metas, ¿no? Hemos hablado muy generalmente, ¿no? Esta meta que no la puedes cuidar, por un lado, las metas económicas rentables, pero también las metas o los retos están relacionados con el bienestar, la calidad de vida, el clima organizacional, porque es a través de la gente que logramos y conquistamos cosas. Entonces, yo creo que hoy una cualidad principal del líder es poner a disposición todos sus recursos, todo lo que él logra para que estas dos cosas se lleguen a un buen término, un buen equilibrio. Y yo diría que una característica hoy que empieza a ser, aunque hay muchísimas más, hemos hablado del tema de valores, pero la otra es que el líder, una principal atributo característica es que sabe tomar decisiones. Si no sabe tomar decisiones, creo que ha perdido toda buena intención, una buena idea. Puedes tener un buen proyecto en tu cabeza, pero si no sabes tomar decisiones, pues de nada sirve. Estas dos decisiones creo que van enmarcadas en estos dos rubros, ¿no? Nuevamente, conquistas económicas rentables y hacia el bienestar de tus colaboradores, el buen ambiente, la infraestructura, ir creciendo a la organización. Entonces me parece que el líder de hoy tiene que estar volteando constantemente a estos dos puertos, ¿sí? Sí, total. Fíjate que ahorita que nos compartías como todos estos temas, estos atributos para identificar en el líder, me despiertan muchos más, como tú bien comentas, no son los únicos, pero el tema de dirigir con el ejemplo me parece trascendente. Es decir, hoy tengo yo la libertad de elegir a quién seguir, ¿no? Por lo tanto, aquella persona que me inspire por un comportamiento específico o vinculado a lo que yo también aspiro, pudiera ser un buen líder. Vaya. En este sentido, también el tema de los valores que comentabas, pues, cómo alineamos esta parte y qué impacto o relevancia puede llegar a tener todos esos atributos en una cultura. Bien, fíjate, quisiera no desviarme de estas dos cosas que has dicho que me parece fundamental y a lo mejor aclarar. Uno es liderar con el ejemplo, que luego podemos mal confundir. Eh, ¿En qué sentido? Si yo estoy a cargo, por ejemplo, de una dirección comercial, ¿sí? No significa que yo como director comercial me vaya a poner a vender, ¿sí? No, los que tienen que vender son los colaboradores que son denominados en el puesto vendedores. No, el ejemplo está en las actitudes y en los comportamientos que a mí me tocan hacer, pero que a ti te tocan hacer otros, porque no podemos hacer todo el mundo lo mismo, que sí estén empatados. Voy a poner un ejemplo, es decir, si yo tengo la actitud de servicio, la muestro y la plasmo en mi puesto de trabajo que tiene que ver con dirigir. En este caso, en el ejemplo que poníamos, un área comercial. Pero el vendedor que no le toca dirigir, sino le toca a lo mejor atender a un cliente, tiene que mostrar la misma actitud que mostró su jefe, y eso sí es liderar con el ejemplo, la actitud de servicio en atención al cliente. Es decir, ¿cuáles son las conductas que se emiten, que se pueden imitar, perdón, que se pueden ¿cómo se llama? Emular, son aquellas que están asociadas a posturas actitudinales y por ende a valores. Es decir, si yo tengo el valor de la honestidad, soy honesto desde mi postura, desde mi trabajo y tú desde la tuya. Porque luego malinterpretamos, significa que entonces mi jefe tiene que vender. No, bueno, porque alguien tiene que dirigir. ¿Sí? Por eso es que contratamos vendedores. Es decir, cada quien en lo suyo, pero bajo su misma perspectiva, que ahora sí la compartimos todos, que luego se genera esto que tú después lo mencionabas, una cultura de valores, una cultura organizacional que está encaminada a los proyectos que han establecido. Y entonces todo nace desde la postura actitudinal, los comportamientos, pero cada quien respetando como los límites y las fronteras de cada puesto, porque los puestos existen para cumplir una tarea en particular, y todo esto pues generará pues eso, una cultura organizacional que posiblemente la detonó el jefe o el líder,
mejor dicho, ¿no? Que sería bueno que el jefe tuviese esta característica, pero no es él el responsable de esta cultura. Él solo pone a disposición su poder y detona para que suceda esto. La verdad es que el resultado es de todos, ¿sí? El éxito y el fracaso de una organización no es del líder. Casi siempre ponemos como protagonista al líder porque es a quien premiamos o a quien le echamos la culpa. Pero la verdad es que todo mundo somos corresponsables tanto del éxito o del fracaso de nuestra organización. Acabas de decir otro aspecto también muy importante en esta parte del reconocimiento. Y sí, obviamente, el tener mucho cuidado en esa expectativa que existe de qué espero de mi líder, ¿no? Pero también el poder comunicar de manera pues muy clara, muy efectiva, qué se espera también de las personas que siguen al líder. Como digo, en este tema que tú muy bien manejas, Efraín, tengo, digamos, la nota, por ejemplo, Abraham Maslow, que planteó el concepto de jerarquía de necesidades, en el cual demostró que la máxima satisfacción humana se presenta cuando el individuo logra saciar sus necesidades tanto de reconocimiento como de autosuperación. En este sentido, ¿qué valor tendría el reconocimiento de parte del líder con sus colaboradores, por ejemplo? Claro, hoy en el mundo en el que vivimos, que es un poco más complejo y con muchas necesidades, volviendo al tema de que tú mencionabas de Maslow, la gente indiscutiblemente va a su centro de trabajo para trabajar por un principal reconocimiento que es el dinero, porque le da la parte básica, la parte para su sustento, su desarrollo, para cubrir sus necesidades básicas. Pero hay otro grupo de personas o el resto de las personas, no solo trabajamos por dinero, es decir, pero no lo puedes sustituir, es decir, yo te voy a dar un reconocimiento y no te voy a pagar la quincena hoy. No, bueno, esa es una locura, eso no existe, ¿no? Si lo crees será muy ingenuo, pues, ¿no? Es decir, claro, la persona viene a trabajar por su salario, por su semana, por su quincena, etcétera, pero además el sujeto puede encontrar o es capaz de encontrar, o en el caso del líder, capaz de ofrecer una serie de reconocimientos añadidos a su salario, ¿sí? Lo que nosotros en psicología llamamos salario emocional, que tiene que ver con aquellas otras cosas que un colaborador quiere, desea, ¿sí? La cual lo hará sentir motivado, reconocido, satisfecho, ¿no? Va desde un reconocimiento verbal, psicológico, oye, has hecho un muy buen trabajo, y el que te la dijo, la palabra de esta persona que fue, que casi siempre es una autoridad o es un líder, tiene mucho peso, ¿no? Hasta estas cosas que de repente van sucediendo y que las empresas han construido, como son estos reconocimientos, como el home office, a la gente le gusta hoy home office, ¿no? Es una manera de que la persona se sienta pues reconocida. Ahora, no a todo el mundo le puedes dar home office, no. Hay una metodología para todo esto, pero también está al fin y al cabo salario emocional, sí, aquellos reconocimientos o premios que la organización está pensando en ti como becas, sí, cursos, ¿no? El aprender piensa que es un placer, ¿sí? Luego pensamos que es una tortura, pero la verdad es que aprender es un placer. Y el tener la oportunidad de que mi organización se me beque para que yo siga creciendo, la verdad es que el conocimiento al fin y al cabo te lo vas a quedar tú. Lo pones a disposición de la organización para ser mejor, pero la verdad es que se vuelve eso placentero, ¿sí? Y hoy todo el tema que las organizaciones, muchas empresas lo toman muy serio, este tema de empresas responsables socialmente y que tiene su empresa pues un compromiso con un sector de la sociedad al cual colaboran, ¿sí? Eso también es gratificante para el colaborador, es decir, saber que yo soy parte de esta organización y que mi organización está colaborando a una causa me hace sentir bien, ¿sí? Me hace sentir bueno, porque además las personas pues son buenas, son eso, buenas, es una situación ética y moral, ¿no? Que la gente también encuentra un reconocimiento. No puedes sustituirlo con la parte básica, porque si no, volvemos otra vez, nos hace retroceder. Tú no puedes sustituir un home office por el dinero que te hace falta en tu quincena. No, la gente quiere seguir teniendo su quincena, pero será ingenuo pensar que solo es el dinero lo único que me motiva, ¿no? El líder
Y me parece que ahí es donde entra la cualidad de líder. Tendrá que crear una serie de infraestructuras o hacerse llegar una serie de infraestructuras para crear estos satisfactores que en la empresa me hace sentir bien, me hace sentir que soy importante en mi organización y además soy trascendente. Valorado, sobre todo. Yo creo que ahí inicia precisamente la trascendencia del líder, cuando voltea y ve que sus acciones han provocado que las personas puedan crecer y desarrollarse, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, cuando precisamente una persona se incorpora en una organización, pues lo común es que sea contratada por sus habilidades, ¿no? Digamos, estas basadas en el conocimiento que ella trae, especialmente técnico. Pero esas son las que llamamos como denominadas blandas, sí, en el medio de gestión. Sin embargo, también sabemos que hay empresas más innovadoras que hoy en día valoran más la formación de la importancia de contar con personas más que con técnicos. Estas empresas se enfocan más en la formación, es decir, acercan mecanismos en los que el colaborador puede diseñar y ser orientado bajo un plan de desarrollo integral. ¿Cuál es la importancia de la participación del líder en este diseño de plan de desarrollo? Claro, al fin y al cabo el líder tiene que ser capaz de detonar, por eso la importancia y la trascendencia siempre de un líder o de un buen líder en una organización, porque no hay ningún puesto de trabajo y tampoco no hay ninguna organización que te contrate por tu compromiso personal. ¿Sabes? Yo te contrato, ciertamente la descripción de puestos dirá, porque eres hombre, mujer, a veces hay puestos como especializados, o porque eres ingeniero, o porque eres contador, es decir, tienes una serie de atributos en conocimientos, o porque dominas una o tal cual técnica, o porque eres bueno en tal cual actividad. Pero nunca verás en una descripción de puestos que te contrataron por tu compromiso personal que tienes para la empresa, lo cual sí es importante para un buen desarrollo de una organización. Esta, el líder tiene que detonarla, tiene que ser capaz de crear una atmósfera para que el colaborador quiera dar un compromiso. Y es ese extra que luego se nos invita a muchos colaboradores a que trabajemos o demos en nuestra organización. Pero es al fin y al cabo un proceso de voluntad, ¿sí? Claro, ¿quién va a estar más motivado en dar ese extra? Claro, los colaboradores recién contratados. El colaborador recién contratado de repente tiene esto que nosotros llamamos mentalidad de novato, llega puntual, entrega a tiempo, entrega más rápido que todos los demás porque tiene una motivación muy alta, ¿sí? El reto no está en ello, el reto está en aquellos colaboradores de aquellas empresas y aquellos líderes que son líderes y que llevan muchos años siéndolo. Imagínate un director que lleva 10 años, ¿sí? El reto está en renovarse, reinventarse. ¿Cómo le voy a hacer para seguir manteniendo este nivel de intensidad, de compromiso, de pasión de parte de tus colaboradores? Y del colaborador es cómo le sigo haciendo para tener este mismo nivel de o más de compromiso, pasión, etcétera. Y ahí es donde está verdaderamente el reto, porque después de 10 años en una organización, reinventarse es muy complicado, es un reto y es una pregunta que de repente es ¿cómo le hago, no? Pero lo que sí sé es que también hay personas y organizaciones que saben gestionar muy bien esto, ¿sabes? Y claro, una sugerencia puede ser, tendrás que conocer, tendrás que aprender. Aquella organización que está abierta a aprender se está renovando constantemente, porque ¿qué ha pasado con este? ¿Qué ha aprendido? Fui a una conferencia, fui a un curso, bla, bla, y es una buena manera de traer ideas. Todavía no de renovarse, pero sí de detonar ideas, porque luego lo que más carece para la renovación es la generación de nuevas ideas o de ideas que me sigan siendo atractivas para detonar y provocar esta cultura en las organizaciones o en mis colaboradores. Oye, Efraín, y hoy el tema de liderazgo es considerado competencia, habilidad, es decir, si yo quisiera como persona desarrollar ese aspecto en mi rol dentro de la compañía o a lo mejor en mi familia o en un grupo social, ¿cómo se considera primero? ¿Cómo está catalogado? ¿Y cuál debería de ser como esa ruta sugerida para empezar a descubrir y empezar a formar como líder?
siempre esa es la pregunta y la gran duda, ¿no? De primero si saber si el líder lo podemos formar o no. Y si hay gente que nace con un liderazgo y que lo va desarrollando. Lo que sí sé es que hay esos dos tipos de organizaciones, aquellas organizaciones que ya contratan líderes consolidados y que tiene experiencia, una serie de conocimientos, tiene cierto grado de expertez y como buen líder que lo ha demostrado en cierta trayectoria, no lo traigo. Muchas empresas hacen eso. Y hay otras empresas que harán lo contrario. Aquellas empresas que suelen contratar gente joven y que van desarrollando el liderazgo en su organización. Yo diría que esas son las dos grandes rutas o las dos grandes estrategias que han hecho las organizaciones para formar. Lo que sí sé es que hoy el tema de liderazgo tiene que ser estratégico, es decir, desarrollar líderes o tener líderes, porque al fin y al cabo da lo mismo desarrollarlo o tenerlo. El chiste es de que tienes que tener una serie de personas que tengan liderazgo. Eso es lo que creo que las organizaciones han dejado un poco de lado y han dejado de verlo como una parte estratégica. En mi organización tiene que haber líderes. Si no hay liderazgo en mi organización, como hemos estado diciendo últimamente con algunos colegas que nos dedicamos a esto, la organización se vuelve eso un jolgorio, ¿sí? Una fiesta, un relajo, y a veces solo se mantiene por la nobleza de su producto o su servicio, pero no necesariamente por el liderazgo. Tarde que temprano terminará o tronará eso. Pero la alta dirección sí se tiene que preguntar primero si yo tengo liderazgos en mi organización. La segunda pregunta, ¿son suficientes esos o nos hace falta o nos sobra? ¿Sí? Y la otra, si están en la posición donde deben de estar. Es decir, oye, sí tenemos muchos líderes, pero todos están concentrados en una sola área. Y entonces la pregunta es estratégica, oye, ¿me conviene que todos estén ahí o empiezo a repartir para desarrollar a mi organización de manera conjunta? Lo que sí sé es que estas preguntas se tiene que hacer la alta gerencia. Si tenemos o no tenemos, tenemos lo suficientes o no, y dónde están distribuidos dentro de mi organización. Y hacerlos, claro, indiscutiblemente, cuando yo soy un líder, me sumo a las estrategias, a la línea de negocio, al plan de vida de la organización, a los proyectos organizacionales, estoy alineado, es decir, todos los líderes tendrán que estar alineados, que ese será a lo mejor otro reto, ¿sí? Pero, ¿sabes lo último que hemos estado viendo? Que muchas empresas dan por hecho que por solo poner el puesto de jefe, automáticamente se convierte en líder. No, hay que desarrollarlo, ¿sabes? Entonces dices, oye, ¿cuáles son tus líderes? ¿No? Ah, pues es mi jefe tal, tal, tal y mi jefe de tal, bla, bla. Pero te has hecho esa pregunta, ¿realmente este jefe es un líder o no? ¿Y está actuando y está desarrollando o solo ejerce autoridad? Porque esa es una de las preguntas en la que nos hacía sobre, lo que me hacía sobre cómo diferenciar el liderazgo de otro, es que luego vamos confundiendo que el líder es ejercer autoridad y, y ese es un atributo de un jefe, de un administrativo, Es un rol. y es un rol nada más. Pero la verdad es que el jefe, el líder, no solo utiliza la autoridad, es decir, utiliza el poder y la autoridad es una de tantas estrategias en la cual pudiera, porque hay momentos en donde en la organización tienen que tomar decisiones muy rápido, ¿no? Y entonces ahí sí aplica el autoritarismo y muy bien, funcionó. No puede hacer una junta porque se nos va el negocio, entramos en crisis, bla, bla. Pero yo te diría que es uno de los tantos atributos que pudiera tener. El líder sí tiene que tener pues muchísimo más herramientas, más competencias, más aquellas que utilizar la autoridad. Es más, lo que menos nos gusta hoy del liderazgo es que alguien ejerza o se imponga. Sí, es más, yo quiero estar convencido de tu idea, nada más quiero saber tu idea, pero a veces hay líderes que ni siquiera comunican esta buena idea. De nada sirve tener una buena idea en la cabeza si no se comparte, si no se comunica, si no se generan estrategias para conquistar ese proyecto. Claro, un flujo más orgánico de transmitir, ¿no? Esta visión y también todo lo que se plantea que, o en este momento acabas de mencionar también el tema de comunicación, que eso es totalmente importante, digamos, en el tema de relacionamiento del líder con los demás. Y bueno, pues con todos estos aspectos quiero nada más dejar una breve pausa para ver si tenemos preguntas de parte de la audiencia.
darles también oportunidad que si quieren hacer una pregunta directa aquí al doctor Efraín, lo puedan hacer. Mientras eso ocurre, Efraín, también tenemos otro aspecto importante que quisiéramos nos compartieras. Hoy en día, ¿cuáles son estos principales retos que enfrenta el líder en un futuro inmediato? Hoy a qué nos estamos enfrentando versus a lo mejor épocas o etapas anteriores. Fíjate que esa es una pregunta que me parece muy interesante hoy, por lo menos lo que yo veo y analizo con otros líderes, ¿no? Eh, ya no vivimos en una época donde el reto es consumir, 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 consumir. Bah, es más, se nos acabó ese tema, ¿no? Hoy el líder de una organización tiene que hacer y provocar cierto consumismo, pero más inteligente. Es decir, ¿por qué? Porque también se han estado agotando los recursos. Es decir, eh, el tema de rentabilidad es un tema de un reto importante para el líder. Y ser rentable no necesariamente tiene que ver con vender grandes cantidades, a lo mejor vender inteligentemente, ¿sí? La otra son las necesidades muy particulares de los colaboradores. Hoy nuestros colaboradores son distintos, son diferentes. Hoy tenemos jóvenes con intereses de experiencias, el tema de los millennials, ¿no? Pero luego tenemos colaboradores con el tema de permanencia, de ser más serios, más austeros. Va. Me parece que uno de los retos es poder conciliar el reto del líder, poder conciliar estos múltiples intereses que se viven dentro de los colaboradores, dentro de las organizaciones. Y la otra, indiscutiblemente, las organizaciones tienen que ser pues más orgánicas y más amables con el contexto social, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Vemos que levantó la mano aquí Lizeth Casillas. Lizeth, no sé si nos puedas ayudar con tu pregunta para poderla transmitir aquí al doctor Efraín. Pone la primera pregunta. Nos indica Efraín que de qué manera puede desarrollar sus líderes en su empresa como para arrancar. ¿Qué debería de ser? ¿Qué sería lo primero? Bien, primero, esa pregunta es muy interesante porque tiene que haber un punto de partida, ¿sí? Y entonces primero yo te haría la pregunta, Liz, sí, ¿verdad? Liz, la primera pregunta que tienes que hacerte para reflexionar, número uno, estos líderes que tú ya ubicas son líderes, es decir, tienen estas características de las cuales hemos estado hablando. Dos, lo que hablábamos, ¿son suficientes esos o te hace falta incorporar nuevos líderes para que vayas conformando este equipo? Y la tercera que es muy importante, ahora, estos líderes que a lo mejor te dices, oye, si son líderes, son suficientes, la pregunta es, ¿qué tanto desarrollo le hace falta a cada uno de ellos, ¿no? Para que lo vayas propiciando. Y la cuarta es que tu proyecto de tu organización, todos ellos lo deben de tener muy claro y cuál es su participación de cada uno de ellos en la conquista de este proyecto. Es decir, tú tienes un objetivo global, ¿sí? Lo compartes con 6, 7 líderes a lo mejor de tu organización y ellos tendrán que sumarse a una parte del proyecto y entonces saber que a ellos les queda muy claro esta parte del proyecto. Muchas gracias, Efraín, por contestar. Tenemos algunas otras preguntas que se están redactando en este momento, pero bueno, mientras eso sucede, sé que este tema es muy amplio y probablemente cada una de las organizaciones vivamos pues un momento en el cual vale la pena dedicarle tiempo y es en la construcción del perfil de mi líder, ¿sí? Porque efectivamente puede haber muchísimos atributos, no es que sean mejores que otros, sin embargo, lo que más se alinee a la filosofía o cultura de la organización. Sí quisiera invitarte y dejar abierto, digamos, a través de este medio, el que podamos continuar también con esta plática, esta charla. El doctor Efraín, también como parte de su currículum, no lo mencioné, pero en esta gestión también de talleres y de tener acercamiento con diferentes empresas, pues nos ayuda en esta consultoría de identificar precisamente cuál es el nivel de liderazgo en la cultura que existe, cómo desarrollarlo y con muchas prácticas de ello. Ay, Fíjate, sí, Erika, que en relación a eso, bueno, muchas gracias. Sí, claro, estamos más que abiertos a ello. Yo te diría que otra cualidad del líder es pensar, ¿sí? El líder, su principal cualidad es pensar y ser un detonador
con el resto de sus colaboradores a eso que se pensó, ¿sí? No solo es una idea nada más, pensar tiene que ir un poco más allá y traducirlo en un proyecto, en un plan de negocios, un plan estratégico, habla. Y la segunda habilidad es que tiene que detonar, inspirar, generar compromisos para ser un transformador y se logre ese proyecto. Wow, pues vaya que sí nos dejas muchas tareas para trabajar en ellas, Efraín. Si pudiéramos concluir por temas de tiempo, obviamente aquí le voy a hacer llegar las preguntas directamente al doctor Efraín. Las vamos a contestar también a través de los medios y foros que tenemos en la comunidad Talentry. Pero cerrando en esta conclusión, 3 recomendaciones claras para descubrir, potencializar el liderazgo de nuestras organizaciones. ¿Cuáles serían? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Es muy complejo, pero bueno, una es saber exactamente en dónde estoy parado como líder y mi organización, dónde está parado dentro de este mercado y qué parte del mercado yo domino, controlo, marco pautas, etcétera. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta es hacia dónde es mi siguiente movimiento, hacer más, a generar más consumo, por ejemplo. Hay empresas que todavía tienen mucho potencial en la generación de consumo o hacia migrar hacia otros productos o servicios que mi organización sí puede dar y ya, o ya tenemos la infraestructura para darlos, o hacer consumos mucho más inteligentes, llámese productos o servicios, ¿no? Esa me parece que es la pregunta que se tendrán que estar haciendo los líderes, sobre todo los dueños de empresas, los siguientes pasos, cuál va a ser, ¿no? Pero siempre buscando ser rentables. Ninguna organización puede vivir de la buena voluntad, ¿sí? Es algo que no podemos dejar de lado porque luego nos concentramos tanto o empezamos a ver mucho a nuestra organización, a nuestro mercado, a nuestra responsabilidad social y vamos descuidando el parte de rentabilidad. No, eso tiene que seguir siendo una prioridad, ser rentables. Pero lo que sí estoy convencido que la rentabilidad hoy se llega no solo con el consumismo, con vender mucho más o comercializar mucho más. Esa es una, y además suena la más lógica y la más tradicional, pero posiblemente hoy te encuentres tú, líder que nos estás escuchando, en estar migrando a consumos mucho más inteligentes sin descuidar el aspecto de rentabilidad o posiblemente siendo más rentables. ¿Sabes? Pero me parece que esas son preguntas que el líder, el director de una organización se tiene que hacer y luego decidir. Tiene que tomar una decisión. Porque esa es una crueldad para el líder, porque luego el líder ve tanto potencial, es más, por eso es que es líder de su empresa, ve tanto potencial en su organización que quisiera todo a la vez. No se puede también, ¿no? Tienes que establecer un plan de trabajo, ¿no? Pero ¿cuál es la parte que hoy apremia más, ¿no? No que sea más urgente, porque luego tomamos decisiones basadas en la urgencia, no. ¿Cuál apremia en el sentido del momento histórico en el que nos encontramos, el paso que podemos ir dando sin descuidar rentabilidad y sin descuidar los otros aspectos que son importantes para la organización, como la cultura, clima, valores, va? Pero la otra pregunta, la otra respuesta en relación a esto que me hacías, tienes que entender que tu liderazgo tiene que ser un diferenciador basado en valores. Hoy no hay duda, el liderazgo basado en valores empieza a ser un diferenciador. Y entonces pregúntate qué tipo de valores estoy enseñando, estoy promoviendo, no solo a tus colaboradores, sino inclusive a tus clientes, socios, etcétera, ¿no? Y no son los que están enmarcados en un tablero, ¿no? Son los que realmente se viven de manera cotidiana. Alguien dice, una vez alguien me dijo, me hizo una pregunta que me pareció muy interesante. Bueno, ¿para qué sirven los valores en una organización? Y los valores sirven para saber tomar decisiones inteligentes. Es decir, eh, pensemos en algo tan absurdo y poco común, pero a lo mejor es mucho. Ahí hay una pluma, no es mía, ¿sí? Bueno, si yo tengo el valor de la honestidad, seguro seguirá estando ahí, ¿no? Es decir, el valor de la honestidad me permitió tomar una decisión. Bueno, imaginen esa decisión en situaciones macro, ¿sí? Si realmente tú tienes en tu organización valores como la honestidad, el respeto, habla, imagínalo en la situación macro, ¿no? Macro, perdón. Entonces, el valor se vuelve un diferenciador y nos auxilia a tomar decisiones.
porque luego la gente le da miedo tomar decisiones y bueno, ¿de qué me agarro para tomar decisiones? Ah, muy simple, agarrar de tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Que seguramente son los que te ayudarán o te facilitarán la vida para tomar decisiones. Entonces, la clave, Efraín, tiene que ver con los valores. O sea, finalmente el relacionamiento que tiene un líder es con personas y el generar confianza, el generar empatía, todos estos aspectos pues tiene que ver con valores. Sí, creo que has dado en el clavo y justamente eso a mí al menos me hace reflexionar muchísimo en qué se debería de ser un principal o si no es el más importante de los filtros, obviamente. Indiscutiblemente, uno no tiene relación con su computadora, pero si uno tiene relación con su asistente, con su colaborador, con su compañero, con su socio, y nos relacionamos a través de valores, ¿no? O dejo de relacionarme por los mismos, es decir, esta persona y yo no podemos hacer negocio porque no tenemos los mismos valores, es más, no me interesa. O todo lo contrario, con esta persona me caso y me hago socio, es decir, me refiero mucho a esa relación comercial. Hay relaciones comerciales que literal son socios, ¿saben? Y el grado de confianza es enorme, pero fue fundamentado o está fundamentada en los valores. Sí, como base. Muy bien. Bueno, pues voy a leerte una de las preguntas que nos hacen aquí en el foro. Dice, ¿cuál consideras es la competencia más importante que debe tener un líder y que debe conciliar varias generaciones en su equipo? El principal reto es provocar o detonar que ese equipo que tiene distintas generaciones, así lo voy entendiendo de la pregunta, es el lograr que trabajen en el proyecto en común. Pero luego tenemos que entender que en la diferencia está mi fortaleza, porque luego pensamos es que ellos son muy jóvenes, son de la generación Z, los millennials, la generación X, y luego tenemos a lo mejor al director que ya es generación baby boomer, ¿no? Eh, pero alguien lo ve como una desventaja cuando el verdadero líder ve el potencial, se da cuenta de que esta diferencia es mi fortaleza, porque la gente joven tiene unas fortalezas increíbles que seguramente yo no las tengo, ¿sí? Pero cuando las pongo a disposición del proyecto y de la organización, me parece que es ahí donde florecen los verdaderos equipos, invariablemente sean de generaciones tales o cuales, hombres o mujeres o ingenieros y psicólogos, va. Cuando tú pones a disposición tu talento, tu diferencia y esta es capaz de ser albergada en el proyecto de la organización, me parece que generará muy buenos resultados. Pero sí es un reto del líder saber detonar este ambiente para que se ponga a disposición. Sí, realmente es la consecuencia de todo lo que se gestiona en el liderazgo. Efraín, pues muchas gracias. Híjoles, este tema de verdad me encanta y creo que, insisto, da para más. El tiempo se nos está terminando, pero sí quisiera como cerrar también con una breve conclusión en la que hoy encuentro con todo esto que nos compartes, que hoy tenemos una gran oportunidad en la organización, porque hay una grande oferta de líderes que no hemos identificado. Es decir, son personas que pueden ser influencers hoy por hoy, que tienen seguidores por sus, lo acabas de mencionar, por sus valores, sus comportamientos, su buen desempeño. Son personas que nos pueden ayudar a seguir construyendo la cultura que queremos seguir forjando, ¿no? En la compañía, en la empresa. Entonces yo creo que esa es una gran oportunidad, sobre todo en el gremio, en lo que viene siendo desarrollo de talento, capital humano, de el desarrollo continuo y detección de esos aspectos de liderazgo que hoy todas las personas poseen y que muchas veces de manera indirecta o inconsciente lo están ejerciendo, ¿no? Entonces, Claro. con todo ello. Fíjate, Erika, si nuestra audiencia quedó como con la cara que tú tienes de entusiasmo, me parece sensacional, porque luego tenemos este panorama de pareciese gris y que el próximo año es terrible y va, estas cosas que luego escuchamos a diario, pero la verdad es que en el sector empresarial es cuando uno encuentra sobre todo muchas áreas de oportunidad y cuando uno encuentra áreas de oportunidad, automáticamente aparece la motivación. Y si hay motivación, bueno, hay proyectos. Y si hay proyectos, hay riqueza. Y si hay riqueza, tenemos pueblos, gente, familias contentas, satisfechas, bla, bla. Y entonces, híjole, a mí también me da la sensación de que por ahí tenemos grandes retos. Y eso, en vez de ser
desmotivante, es todo lo contrario, es una área de oportunidad y las áreas de oportunidad son eso, luego se convierten en negocios o muy buenos negocios, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que nos interesa sobre todo en esta área, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, saludos a toda la gente y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Erika, fue muy agradable esta experiencia. Al contrario, Fer, muchísimas gracias también a ti por tu visita, concedernos este espacio de entrevista. Sin duda es un tema, insisto, muy importante y de alto impacto para todos nosotros. Gracias por compartir el foro, sus conocimientos, tu materia, otorgarnos ideas y prácticas que vamos a llevar seguramente a la aplicación. Entonces, a nombre de TESELAR y Comunidad Talentry, te agradecemos este tiempo dedicado. Te seguimos obviamente en redes y te deseamos también mucho éxito en tus proyectos presentes y futuros. Los datos del doctor Efraín los pueden consultar en esta misma presentación para toda la audiencia. También quiero agradecer, por supuesto, a ustedes, nuestra audiencia que nos escucha, por participar y por interesarse en contribuir en esta comunidad Talentry, en la que juntos estamos forjando una cultura de valores participativa y sustentable. Muchas gracias, los esperamos el próximo webinar y por favor no olviden votar en la encuesta que les enviaremos por los temas de su interés. Gracias nuevamente, nos escuchamos próximamente.